Nuevamente es un placer y un gozo del Señor estar con ustedes como siempre los domingos y esperando siempre que el Señor tenga en cada uno de nosotros el plan de Dios para nuestras vidas. Siempre orando por todos ustedes para que este tiempo sea de bendición. Así que damos las gracias siempre porque es importante escuchar la palabra de Dios. Esta mañana quiero que ustedes busquen en su Biblia el libro de Filemón. Se encuentra después de Hebreos. Antes de Hebreos se encuentra Filemón. Ustedes pueden leer las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito, y entre Tito y Hebreos se encuentra Filemón. Nada más tiene un capítulo. Y voy a leer del versículo 8 al versículo 20 de la carta a Filemón. Y empiezo leyendo. Por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que la recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo se me debes también. Y finalizo con el versículo 20. Y así dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho entre ti y en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Vamos a orar en estos momentos. Padre, damos las gracias en estos momentos para que tu palabra tenga, Señor, propósitos sagrados. Siempre orando por los oyentes, donde se encuentran en sus casas, con sus familias. Cada uno de ellos, Señor, toma el control en estos momentos de nuestros pensamientos, control de nuestras voluntad, Señor. Te pido que tu palabra tenga sentido, Señor, y edifique a cada uno de los oyentes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema del mensaje es la transformación de un hombre inútil. La transformación de un hombre inútil. Esta carta fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Y Pablo escribe en las cárceles, por eso se llaman las cartas carcelarias de Pablo, y escribe la carta de Efesios, Colosenses y una carta personal a Filemón. Son cartas que Pablo escribe en la cárcel. Y junto a Tíquico con Onésimo son portadores de estas cartas. En los años 60 a 62, posiblemente.
Es una carta, como ustedes saben, de un solo capítulo, con 25 versículos. Es una carta teológica, pero sí es una carta sencilla, escrita por la mano de Pablo. Es una carta con un contenido especial de reconciliación, de amor y de perdón dentro del plan de Dios. Y 3 personas sobresalen en esta carta, que es Filemón, el amo, Pablo, el intermediario, y Onésimo, el fugitivo. Pablo llama a Filemón y escribe esta carta. Y cuando le escribe a Filemón, le dice a Filemón: Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil. Por eso puse el contenido del versículo 11 como tema del mensaje. El 11 dice: en el cual en otro tiempo te fue inútil. Ahora, es interesante que cuando Pablo escribe la carta de Efesios junto con la carta de Filemón, dice Pablo: en otro tiempo Onésimo te fue inútil, en otro tiempo. Y cuando escribe a la carta de Éfeso también usa la palabra en otro tiempo. En otro tiempo, la iglesia de Éfeso, los hermanos también, eran esclavos del pecado, vivían en pecados sin delitos. En otro tiempo, la frase que también usa también con Onésimo: fue un hombre inútil. Ahora, ¿por qué consideramos nosotros que Pablo dice a Timoteo: eres un hombre inútil? Pues porque Pablo dice a la carta de Éfeso: la persona sin Cristo vive en pecados sin delitos. Toda persona sin Cristo está viviendo sin propósitos. Es una persona vacía sin Cristo. Por eso es una persona que es inútil, porque no tiene provecho ni sentido para Dios. Ahora bien, considero que 3 cosas quiero mencionar por la cual Onésimo es un hombre inútil. Primeramente, Onésimo es un esclavo de Filemón. Ahora, no es pecado que Filemón tuviese a Onésimo como su sirviente. No era pecado que Onésimo fuera esclavo de Filemón. Pues la sociedad romana era una sociedad esclavista. Más del 50% en Roma tenían esclavos. Y Filemón era parte de esa sociedad, en la cual también poseía a Onésimo como su esclavo. Pero principalmente no es porque Onésimo era esclavo de Filemón. Bien lo dice Pablo en Efesios 2:1. Fue inútil porque Onésimo era esclavo del pecado. Por eso es inútil. Toda persona sin Cristo no tiene en la vida la felicidad, la paz en su corazón. Y Pablo lo considera un hombre inútil en Efesios 2:1. En segundo lugar, también Onésimo fue inútil por otra razón. La vida de Onésimo fue una vida de esclavitud, una vida que no tenía libertad. Y no sabemos ya cómo fue lo que hizo Onésimo con Filemón, pero se fue de la casa de su amo y escapó como prófugo, y los comentaristas piensan que se fue porque había robado, un robo. Por eso Pablo dice: lo que si te ha robado, ponlo en mi cuenta, dice a Filemón. Ahora bien, ¿fue un robo o no fue un robo? Usted puede decir: pues no fue un robo. Pero lo que fuese que hizo Onésimo en la casa de Filemón,
lo que fuese, cualquier desagravio, se fue a la casa de Filemón. Era un prófugo o fugitivo de la casa de Filemón. En tercer lugar, Onésimo se fue en busca de libertad. Toda persona siempre anhela la libertad. Es algo ineludible en la vida de toda persona. Todos queremos ser libres. Eso es normal. Pero hay algo aquí también. Onésimo quería ser libre, pero seguía siendo esclavo del pecado. Y quiero tener aquí en consideración para los oyentes que Onésimo representa a nuestras vidas. En un sentido, todos somos onésimos. Hay que reconocerlo. Todos somos onésimos en nuestro pasado. Onésimo fue un esclavo de Filemón, pero también fue un esclavo del pecado. Todos nosotros somos onésimos porque somos esclavos del pecado. En segundo lugar, Onésimo fue un fugitivo, un prófugo de la casa de Filemón. Todos nosotros también somos fugitivos, pero estamos lejos de la casa de Dios. Estamos viviendo una vida de desobediencia, lejos de Dios. Somos entonces fugitivos y errantes en este mundo sin Cristo. En tercer lugar, Onésimo quería libertad, lejos de su amo, pero era esclavo del pecado. Todos nosotros también, sin Cristo, somos inútiles, somos esclavos, somos prófugos, y sin Cristo también anhelamos la libertad, como Onésimo. Pero no tenemos libertad. Nosotros caminamos, trabajamos, estudiamos, dormimos, nos levantamos y pensamos que somos libres, pero somos esclavos del pecado. En cierta ocasión, Jesús le dijo a los judíos que solamente en Cristo somos libres. Y en Juan 8:34 leemos lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Los judíos se consideran libres, pero sin Cristo no somos libres. Solo en Cristo somos libres. Solo en Él somos libres, dice Jesús. Entonces, por eso, estas consideraciones que les presento, Onésimo era un hombre inútil. Pero en segundo lugar, quiero presentarle a ustedes que toda persona como Onésimo puede ser transformado para ser una persona útil. Por eso dice el versículo 11, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué hermoso. La transformación
de una persona que había robado, cometido un delito. Ahora, Pablo lo llama un hombre útil. Toda persona puede tener una oportunidad en esta vida para transformar, renovar, cambiar su vida por el Evangelio de Jesucristo. Todos nosotros en la vida tuvimos una oportunidad solo en Cristo de cambiar lo que éramos nuestro pasado, sea cual fuese. Tal vez no éramos ladrones, tal vez no éramos gentes que éramos corruptos, pero sea cual fuese nuestra vida, lejos de Dios, en Cristo hemos sido cercanos para Dios. Y ahora Dios nos considera como hombres útiles para su obra. Es el caso de Juan Marcos. Juan Marcos, un muchacho que salió junto con Pablo en su primer viaje misionero. Y cuando Pablo zarpó de Pafos a Perge de Panfilia, en su primer viaje misionero, este muchacho Juan Marcos, viendo los peligros que tenía por delante este viaje, dice la Biblia que Juan Marcos dejó a Pablo en ese viaje misionero. En este sentido, uno puede ver a Juan Marcos como un hombre inútil, muchacho sin propósitos, aventurero posiblemente. Quería una aventura junto con Pablo. Y gracias a Dios, solo gracias a Dios, después de un tiempo, tuvo la convicción Juan Marcos firme en el Evangelio, posiblemente con Bernabé. Pero, cuando Pablo escribe en la carta de 1 Timoteo 4:11, Pablo dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil. ¿Para quién? Para el ministerio. Toda persona tiene una oportunidad en la vida. Todos tenemos oportunidades en la vida para ser hombres de provecho y de útil para Dios. Por eso es importante tener esta consideración en nosotros, que solo en Cristo uno puede ser útil. Es momento entonces de decirle a todos los oyentes que uno puede ser útil. Recordemos la parábola de los talentos. Aquel que recibió un talento y no sacó provecho ni inversiones, Jesús lo condenó diciendo: siervo inútil, echadle al fuego y a las tinieblas. Ahora, ¿cuándo empieza Onésimo a ser hombre útil para Dios? Primeramente, cuando Onésimo tuvo un encuentro con Pablo. Recordemos que Onésimo salió de Colosas para Roma. No se describe en esta carta cómo fue ese encuentro de Onésimo con Pablo. Pero aquí empieza el momento en el plan de Dios de ese encuentro, que no es casualidad, fue parte de la providencia divina, parte del plan de Dios, ese encuentro de dos hombres, Pablo y Onésimo. Aquí empieza entonces que Pablo tenía una casa alquilada por cárcel y podía recibir a cualquier persona. No se sabe si Onésimo quedó preso porque era prófugo. Y recordemos que toda persona encontrada como prófugo de su amo era lo que merecía era la muerte. Y tenía Pablo en consideración con esto. En segundo lugar, Pablo le compartió el Evangelio en la cárcel. Por eso Pablo le escribe a Filemón
que Timoteo, a quien engendré en mis prisiones, a quien engendré, es mi hijo en mis prisiones. Cuando Pablo escribe esta carta de Filemón, dice Pablo, yo soy prisionero de Jesucristo. Y engendré a Onésimo en mis prisiones, o sea que compartió el mensaje en las prisiones. Esto es relevante. Es importante esto, que la conversión de Onésimo a través del ministerio de Pablo empezó entonces el hombre a ser útil para Dios. Por eso en Filemón 11 dice, ahora es un hombre útil. Antes era un hombre esclavo del pecado, prófugo de la justicia divina, y se consideraba libre en Roma. Pero ahora realmente en Cristo, Onésimo es un hombre libre del pecado, de la justicia divina, y ahora sí tenía libertad completa. Y lo que le quiero llamar la atención a todos ustedes, los oyentes, esta mañana, consideren este mensaje, que cuando nosotros encontramos a Cristo, empezamos a sacar provecho de la vida, somos útiles. Y cuando Onésimo encuentra el Evangelio, hay una transformación hermosa en su vida. Pablo discipuló a Onésimo. Hay dos cosas importantes para una renovación y transformación. Cuando dice Pablo, de modo que si alguien está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Jesucristo. Eso lo dice la palabra de Dios. Y si usted es una persona en Cristo, debe ser una nueva persona como Onésimo. Porque Onésimo tuvo buenas relaciones con Dios ahora. Pero ahora también va a tener buenas relaciones con su amo, con Filemón. Buenas relaciones. Una nueva amistad de Onésimo con Filemón. Uno de los problemas en nuestra sociedad es las relaciones interpersonales. No podemos a veces mantener buenas relaciones con nuestros prójimos. No podemos mantener buenas relaciones con nuestras esposas y esposos. No puedo tener buenas relaciones con mi vecino. No puedo mantener buenas relaciones con mi hermano aún en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Por mi egoísmo y orgullo personal, el pecado. Es uno de los grandes problemas interpersonales. No mantener buenas relaciones. Por eso Pablo describe a Timoteo, a Filemón, el cual vuelvo a enviarte. Y no lo hago por obediencia, no que siendo en ti voluntario, sino el versículo 13. Cuando nosotros somos creyentes en Cristo, solo Cristo puede cambiar mi vida para mantener una buena relación con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos. Usted dice, bueno, pastor, es imposible tener buenas relaciones. ¿Qué haría usted si a usted le hacen un agravio, una calumnia, o hablen mal de usted? ¿Cuál será su posición si aún más todavía le han robado todavía? ¿Puede usted darle el perdón? Bueno, dígame con sinceridad, ¿puede usted perdonar a alguien que le ha cometido un agravio, una ofensa?
Usted dice, pastor, es imposible. Es imposible que alguien que me haya robado, me haya calumniado, yo pueda darle mi perdón. Cuando Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mis hermanos? 7 veces, dice Jesús. No, no son 7 veces, ni 3 veces, ni 4 veces. Son 70 veces 7. Y en oración del Padre Nuestro, Jesús dice que si Dios nos perdona a nosotros, también yo debo perdonar a mi hermano, perdonar a mi prójimo, y cosas que a veces nos cuesta y nos duele hacerlo. El perdón. Por eso esta carta de Filemón, sencilla, pero miren todas las enseñanzas que trae esta carta de Filemón. Ahora, Pablo dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengas mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, yo anciano, ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Te envío otra vez aquel hombre que te robó, te hizo una ofensa, lo recíbele como si yo fuese en persona, como a mí mismo. No solo eso, yo quisiera retenerle para que en lugar tuyo me sirviese. Recordemos entonces que un hombre útil es una persona ahora de provecho para Dios, para servir a Dios, mantener buena relación con Dios y con mi hermano. Esos son cambios, transformaciones de un hombre inútil a un hombre útil para Dios. Pero lo más importante es útil para el servicio de Dios. ¿Y en qué forma nosotros podemos ver la utilidad de Onésimo para el Señor? Bueno, aquí Pablo dice a Timoteo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el Evangelio. Pablo reconoce ahora que Onésimo es útil por el Evangelio y por eso le envía a la casa de Filemón. Es útil en el Evangelio, en el servicio del Evangelio. En segundo lugar, es importante mencionar también que cuando escribe Pablo la carta de Colosenses, escribe también que es un hombre fiel en el Evangelio. Qué hermoso, ¿verdad? Que ahora hay una relación hermosa entre Onésimo y Filemón. Por eso menciono que es importante la reconciliación. Si hay reconciliación con Dios, entonces habrá reconciliación con otras personas. Pero principalmente, Onésimo era una persona de amor y lleno de fe también. Son cualidades para recibir Onésimo. Es importante lo que es Onésimo. En la iglesia de Colosas, Pablo era importante, en Onésimo, Filemón era importante, un líder en la iglesia de Colosas. Pero también Filemón fue convertido por Pablo cuando estaba en Éfeso, pero ahora está en Colosas. Es importante entonces el servicio por eso. Ahora dice Pablo, Onésimo es un hombre fiel, cuando escribe a Colosenses. Si leemos Colosenses 4:9, dice así el pasaje, dice Colosenses 4:9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Ahora Onésimo es uno de vosotros, parte de la familia de Dios en Cristo, con los hermanos de Colosas. No solo eso, es un hombre fiel a Dios en el servicio.
La tradición dice que 50 años más tarde, Onésimo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Interesante. Y que murió como un mártir en la lapidación. ¿Cómo es que me pongo a pensar a veces, cómo es la providencia de Dios, el plan de Dios? ¿Fue casualidad el robo que hizo Onésimo a Filemón? ¿Qué puede decir? Pues robó. Pero Dios puede transformar lo negativo en algo positivo para el Evangelio. En el plan de Dios, por la gracia de Dios, esto no es casualidad, es parte de la providencia divina. Onésimo en otro tiempo fue inútil. Ahora hace honor a su nombre, porque Onésimo significa útil. Antes era inútil, pero Onésimo significa útil. Y ahora es útil en el plan de Dios, para el Evangelio. Quiero concluir esta carta, que es breve también esta mañana. Tener varias consideraciones. Como dije al principio, Onésimo representa a nosotros. Todos somos onésimos. Todos somos onésimos. Somos esclavos del pecado. Estamos lejos de Dios. Y pensamos que somos libres. Pero sin Cristo, nosotros somos esclavos del pecado. Cuando escribe la carta de Éfeso, dice: en otro tiempo, vosotros andabais en pecados y delitos. En segundo lugar, vivimos lejos de Dios como Onésimo. En tercer lugar, no somos libres sin Cristo. Por eso el mensaje esta mañana, la transformación de un hombre inútil a la transformación de un hombre útil. Solo el Evangelio de Jesucristo puede transformar nuestras vidas. Solo en Cristo tenemos nosotros una nueva persona, una nueva criatura. Y de ahí entonces que esta mañana cada creyente tiene que ser como Onésimo, sirviendo por el Evangelio, siendo un hombre fiel, y morir por Cristo Jesús. Es mi oración que este tiempo de crisis por el coronavirus, COVID-19, es un momento para que los hermanos de nuestras iglesias se fortalezcan en el Evangelio. Que estos mensajes sean de fortaleza para nuestra vida, para que pongamos toda nuestra confianza en Cristo Jesús y podamos vivir vidas victoriosas. Por eso les invito a todos los oyentes, si alguien todavía no conoce a Cristo Jesús, Cristo puede cambiar la vida como Onésimo. Solamente aceptando el Evangelio de Jesucristo, confesando nuestros pecados y orando al Señor Jesús. Una oración sencilla, que Él nos perdone nuestros pecados. Y más que todo también pedir a Dios un arrepentimiento sincero. Si lo haces, vas a ser como Onésimo, un hombre libre, sirviendo al Señor. Es importante que Dios nos da oportunidades a todos nosotros para que encontremos a Cristo. Onésimo tuvo esa oportunidad, tú también la tienes en estos momentos. Recibe a Cristo con todo tu corazón y Él te va a transformar tu vida para el servicio, la gloria y la honra de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Tú eres un Dios bueno y bondadoso. Y decía los beneficios mayores para tus hijos. Permite que en este mensaje
ser edificante y de bendición. Y que también los que no conocen el Evangelio tengan la oportunidad, como Onésimo, de ser transformados. No importa cualquiera que hacía el pecado de haber robado o infringido. Tal vez no somos criminales, pero Dios perdona a los criminales. Dios perdona a los que han robado, a los delincuentes. Cualquiera que hacía el agravio para Dios, cualquiera que hacía la ofensa para Dios, Él nos perdona. Yo oro por cualquier persona que está sin Cristo. Este es el momento más hermoso de entregar su vida a Cristo Jesús. Esta oración la hacemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.